DBC, documentos base de contratación. Les habla el ingeniero Eric Vicente y bueno, lo primero que para que un poco puedan conocer mis antecedentes de mi persona, que ya va ejerciendo la profesión de ingeniero civil más de 15 años. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas ONGs, en instituciones privadas, en empresas privadas. He tenido la oportunidad también de compartir con distintos profesionales, ingenieros civiles, agrónomos, ambientales, con licenciados. He tenido la oportunidad de realizar distintas planillas de avance de obra, planillas de cierre, planos as-built. También mi persona no solamente dicta el curso que actualmente estamos presentando, sino también lo que están pudiendo apreciar en su pantalla para poder complementar, por ejemplo, lo que estamos o lo que vamos a conocer en el presente curso referido a la elaboración de planillas de avance de obra. Es importante que los que estamos involucrados en el tema de construcción también conozcamos el manejo de cómputos métricos, tablas dinámicas, el Power Pivot, Power Query, las fórmulas DAX que nos ayudan bastante con el manejo de tablas dinámicas, programación, por ejemplo. También vamos a ver en el presente curso la importancia de ver cuando realicemos una modificación en el avance de nuestra obra, debemos presentar cronogramas de avance de obra, cronogramas Gantt y desembolsos. Una parte de esto lo estaremos viendo en el presente curso. Sin embargo, también este es un curso exclusivo que se puede desarrollar tranquilamente con el Excel o también con el Microsoft Project. Para el análisis de precios unitarios, si bien tenemos el Quark, el Prescom, también lo podemos desarrollar con el Excel, con unas tablas dinámicas, con una programación. Y en la parte de AutoCAD avanzado, cuando nosotros, por ejemplo, presentamos una planilla de avance de obra, tiene que ser adjunto documentos técnicos, como cuáles, los planos. Vamos a entregar nuestra planilla final, entonces necesitamos entregar nuestros planos as-built, nuestros planos finales. Y para eso es bueno que conozcamos las herramientas avanzadas del AutoCAD, manejar los layouts, las escalas, cómo puedo configurar un escalado en función a un tamaño y a una escala de mi dibujo desde inicio, para no tener problemas al final de mi proyecto, por ejemplo. O finalmente la programación de AutoCAD, Excel, con macros, con el Visual Basic, que me ayudan bastante en todo lo que vamos a ver ahora en el presente curso. También de forma particular dictamos lo que es el curso del Civil 3D, redes de alcantarillado sanitario, que lo vinculamos con el SewerCAD, también con el AutoCAD Map para manejar base de datos mediante el Civil 3D, los archivos Shape, por ejemplo. Redes de agua potable, principalmente para el tema de aducciones con el Civil 3D. Asociado también a lo que es el WaterCAD. Y el Civil 3D relacionado a estructuras especiales, como presas, como las explanaciones, por ejemplo, etc. Bien, con estos antecedentes, lo que he querido mostrarles es de que el curso va a estar bastante nutrido. Vamos a compartir bastante la experiencia que tuvo mi persona. Y bueno, como hoy tenemos la gran ventaja de poder comunicarnos vía online, si van a tener alguna consulta en el momento que ustedes vean conveniente, en la parte superior tienen ahí la opción de más chatear, ¿no? Entonces aquí pueden mandar los mensajes o las consultas que vean conveniente referido al tema que vamos a ir avanzando. También lo que vamos a ir avanzando el día de hoy, mañana se les va a pasar todos los archivos paulatinamente, ¿no? A medida que vayamos avanzando. También se va a realizar una grabación de todos los procesos prácticos que vamos a ir viendo en la clase. Si alguien tuviera algún archivo, alguna información particular que quisiera verlo
referido al temario que vamos a ver. Por ejemplo, si alguien tiene alguna planilla de avance de obra en la cual tiene alguna consulta, alguna duda, o necesita manejar algunas fórmulas, programaciones, formatos condicionales, una tabla dinámica o algunas recomendación o sugerencia para poder elaborar su planilla, lo puede enviar al grupo de WhatsApp indicando cuál es la consulta o la duda que tiene. También, si tiene alguna dificultad con el tema de elaboración de cronogramas Gantt, se puede hacer en el Excel. Por ejemplo, graficar o pintar rápidamente de forma dinámica la ruta crítica, lo podemos hacer. Y si no, también con el project nos podemos ayudar, ¿no? En el tema, por ejemplo, de desembolsos, también, finalmente, si alguien tiene alguna consulta o duda referido a estas planillas de elaboración, tiene su planillita, nos puede mandar para que lo podamos chequear todo ello. Sin embargo, en el curso vamos a ir viendo cada uno de estos detalles, ¿no? Y también lo mismo para una planilla de cierre, ¿no? Si tienen algunas dudas, como por ejemplo el manejo de los decimales, la precisión de pantalla, que me podría ayudar en estos casos. Todos esos temas lo vamos a ir viendo. Sin embargo, les hago un anticipo, un adelanto. Si alguien quiere ver algún tema particular referido al tema que vamos a exponer, nos puede compartir, nos puede mandar el archivo al grupo indicando cuál es su consulta, ¿no? Bien, con este preámbulo, como les he indicado, si alguien tiene alguna consulta o duda, lo puede hacer conocer mediante el chat. Bien, rápidamente vamos a hacer una descripción de lo que vamos a ver en el curso para ya entrar en tema. Vamos a ver como parte inicial la ley SAFCO y para eso vamos a hacer algunas dudas o consultas que generalmente tenemos los profesionales que estamos involucrados en el tema de construcción. Las modalidades de contratación, las boletas de garantía o póliza, cuando presentamos. Vamos a ver unos archivos en la cual vamos a trabajar una planilla de avance de obra. Vamos a hacer una comparación de una planilla 1 versus una planilla 2, etcétera. Un certificado de avance presupuestario, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el concepto de certificado? Nuestro cronograma Gantt en Excel, también puede ser en el project. Nuestro cronograma de desembolso, periódico, mensual. La precisión de pantalla, esto es importante, ¿no? Especialmente cuando manejo decimales. Bien, entonces, empecemos y para eso les voy a plantear unas dudas, unas consultas. Que quizás ustedes ya conocen o ya lo saben. Sin embargo, para los que desconocemos de este tema, vamos a ir aprendiendo de esto. Bien, para iniciar el curso, lo primero que tenemos que saber o conocer son los conceptos. Por ejemplo, al referirme en una planilla de avance de obra, ¿por qué tengo que conocer la ley SAFCO? ¿Por qué tengo que conocer el decreto supremo 0181? ¿En qué me ayuda a mí como constructor? ¿Para qué me sirve el DBC? En función a todos estos conceptos que vamos a ver como parte inicial, vamos a empezar a elaborar nuestra planilla de avance de obra. ¿Qué función cumple para poder elaborar mi planilla de avance de obra? El supervisor, el fiscal. ¿Qué documentos técnicos debería de entregar en mi planilla de avance de obra? Para eso debo remitirme como raíz a esta primera parte. Entonces, es lo primero que vamos a responder.
Y para eso les hago la siguiente consulta. Cuando ustedes escuchan hablar, por ejemplo, de una persona natural o jurídica, ¿entienden de qué se está hablando? Por ejemplo, las primeras veces cuando yo ingresé a trabajar a una empresa, hablaban de persona natural. Yo entendía que eso se refería a una persona común y corriente, un técnico, un profesional, cualquiera. Cuando hablaban de una persona jurídica en la empresa, yo creía que estaba más asociado al tema legal, que lo tenían que ver los abogados, que lo tenían que ver en unas instancias superiores. Sin embargo, ese no es el concepto. Vamos a ver en varios párrafos de la ley SAFCO, de la NBSAP, del DBC, por ejemplo, que nos hablan de persona natural o jurídica. Aquí extraí algunas partes, por ejemplo, que hablan de una persona natural o jurídica. Ahí está, la persona natural o jurídica. Y viene otro texto. Acerca del proponente, ¿es una persona natural o jurídica? ¿A qué se refieren con esta persona natural o jurídica? ¿Es una empresa, persona, qué? Otro sector, de proveedor o contratista, persona natural o jurídica. De los proponentes, hay un texto, indica personas naturales. ¿A qué se refieren con este término? Otro sector igual, impedimentos para participar en los procesos de contratación. Se refiere a personas naturales o personas jurídicas. No es lo mismo que una personalidad jurídica, ¿no? Ese es otro tema. Estamos hablando ahorita referido al tema constructivo. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es responder esta pregunta. ¿A qué se refieren con este tema, no? Bien, ¿qué es la ley SAFCO? Muchos seguramente están trabajando en una empresa privada. ¿También debo conocer esta ley? Les comento que sí es importante que por lo menos conozcamos los conceptos básicos que vamos a ver en la presente jornada. ¿Por qué? Porque también nosotros al trabajar en empresas privadas generalmente recibimos dineros públicos. Y al recibir dineros públicos, indirectamente también estamos involucrados en lo que es la ley SAFCO. Vamos a ver en sus artículos de qué manera lo indica esto, ¿no? Para los que no conocemos, ¿qué es la NBSAP? ¿Qué información debo rescatar ahí para elaborar mis planillas? ¿Qué es el DBC? ¿Para qué me sirve como constructor? Déjenme darles un adelanto. En la NBSAP están los parámetros básicos referidos a boletas, a porcentajes de anticipo, a la modalidad para poder presentarse a una licitación, a una contratación menor. ¿En qué montos consiste esto? Una modalidad AMPE, una licitación pública, etcétera. ¿Cuáles son las funciones del superintendente de obra o director de obra? Aquí viene una consulta. ¿Cuándo se le llama superintendente de obra y cuándo se le llama director de obra? Eso lo vamos a aclarar. Residente de obra, supervisor y fiscal. El fiscal, en resumen, es como un árbitro, ¿no? Que tiene que ver ambas partes, tanto de la empresa y también la supervisión. Pero vamos a ir viendo esos conceptos, ¿no? Ahí está lo que les indicaba. Cuando consideramos una modalidad de contratación AMPE, por ejemplo, ¿cuándo es una licitación pública? ¿De qué depende? ¿De montos? ¿Cuándo es una licitación internacional, por ejemplo? Nosotros vamos a dar bastante énfasis en lo que es a una licitación pública
¿Por qué? Porque es en la que generalmente estamos involucrados como constructores. ¿Cuándo se recibe el anticipo? ¿Y qué porcentaje es? Seguramente los que ya han manejado planillas directamente dicen, ¿no? 20%. Pero ¿de dónde sale ese 20%? ¿Por qué no 10%? ¿Por qué no 30%? Entonces, esto lo vamos a aclarar en la NB SAPS. ¿Y cuándo deberían de darnos ese anticipo? Eso también es otro tema que lo vamos a ver ahí, ¿no? ¿Qué tipos de garantía debo presentar en un contrato? También lo vamos a ver ahí. ¿Qué información técnica debe contener mi planilla? Por ejemplo, serán fotocopias del libro de órdenes, serán planos, serán planillas de campo, de topografía, de nivelación, etcétera. Vamos a ver todo un listado que generalmente se presenta para este tema. Otro tema que es muy, muy importante y muchas veces estamos con esa duda, con esa inquietud. Si yo necesito ampliar mi plazo por efectos de lluvia, por efectos de bloqueos, paralizaciones inesperadas, por falta de diseño en las definiciones, este es un tema recurrente. Muchas veces en los distintos proyectos que he participado, este tema es motivo para que pueda existir retrasos en presentación de planillas, en el avance de los proyectos. ¿Quiénes deberían de solucionar este problema de la falta de definición del diseño? Vamos a ver ese tema también en los conceptos. ¿Qué pasa si es que no me están realizando el pago? También el contrato me indica si pasa o excede de un tiempo, tengo derecho a exigir compensación de plazo. A eso lo vamos a ver también en nuestro contrato, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando nos dicen, mis cantidades son insuficientes. Ingeniero, ya voy a llegar al tope. Ya no tengo volúmenes de excavación. Ya no tengo volúmenes de hormigón. ¿Qué hago entonces en ese caso? O me dicen, voy a realizar un ítem que no está contemplado en mi proyecto. Un nuevo ítem para ejecutar las actividades imprevistas en el contrato original. ¿Qué hago? Entonces, mi contrato, mediante la ley SAFCO, la NB SAPS y el DBC, me dicen que tengo 3 tipos de modificaciones para poderlo desarrollar en mi proyecto. ¿Cuáles? Una orden de cambio. ¿En qué casos utilizo esto? ¿Para ampliar plazo? ¿En qué porcentaje puedo incrementar o decrementar cantidades? Una orden de cambio me servirá para ampliar plazo, para incluir un nuevo ítem o un contrato modificatorio. Entonces, para poder responder estas consultas planteadas, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos instrumentos técnicos. Y para eso también vamos a elaborar unas planillitas, ¿no? Tipo. Para poder elaborar estas modificaciones, yo tengo que saber qué es un balance de obra. ¿A qué se refieren cuando hablan de balance de obra? Así como los licenciados indican, ¿no? Voy a hacer mi balance. Bueno, ¿a qué se refieren eso? ¿Su balance de efectivo? ¿Qué tipo de balance? Nosotros también en la construcción utilizamos este término, balance de obra. Entonces, vamos a ver en qué consiste este balance de obra. ¿Cuándo lo presento? ¿Será que lo presento cuando realizo una de estas modificaciones? Otra consulta muy recurrente, es igual me pasó en distintos proyectos, sucede que nos hemos adjudicado un proyecto hace un tiempo atrás. ¿Qué ocurre? Subieron los precios de los materiales, el cemento, la mano de obra. ¿Puedo hacer un reajuste de precios o un incremento de costo en mis materiales, mano de obra, utilidades,
beneficios sociales, en mis herramientas. ¿Será que me permiten hacer eso? Vamos a ver qué es lo que nos indica el DBC, la NBSAP, referido a este tema, mediante un contrato tipo, por ejemplo. Finalmente, ¿en qué casos podrían rescindirme mi contrato? ¿En qué casos me pueden decir el contrato ya terminó para la empresa? ¿Por qué? Por esta falta, por esta falta, por estas multas, por incumplimiento de esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro contrato referido a este tema, manejando porcentajes o faltas. ¿Quién emite, por ejemplo, estos documentos para que se pueda rescindir el contrato? ¿O de quién parte? También estaremos respondiendo. Otro tema importante, ¿para qué me sirve el libro de órdenes? ¿Cuántas copias tiene? ¿A quién va el original? ¿Quién agarra la primera copia? La segunda o tercera copia. ¿Tiene que ser numerados los libros de órdenes? En algún momento, cuando conversaba con otros profesionales, indicaban, el libro de órdenes es el único documento legal que vale para la comunicación entre empresa y supervisión. Pero, ¿qué pasa con las notas oficiales? ¿Qué es una nota oficial, por ejemplo? ¿Será que vale o no vale? Esto también lo estaremos respondiendo, ¿no? Porque hay varios temas que estamos preguntando que están en la NBSAP, que están en el DBC y lógicamente están en mi contrato tipo. Finalmente, entrego mi proyecto. Entonces, muchos, escuché a colegas decir, tengo 90 días para mi entrega definitiva, pero ¿dónde indica eso, no? Desde la entrega provisional a la entrega definitiva, ¿cuántos días calendario deberían de otorgarme? Aquí hay un término que es muy importante, ¿no? Calendario. Generalmente, cuando estamos en el tema de construcción, nos referimos a tiempos o días calendario. Si vamos a hablar de días administrativos o días laborales, ya es otro tiempo, ¿no? No es lo mismo. Generalmente, en el tema de construcción, nosotros hacemos referencia a días calendario. ¿Qué quiere decir eso? Que son corridos de lunes a domingo, ¿no? Incluido feriados, todo ello. Entonces, ¿cuánto tiempo deberían de darme para mi entrega definitiva? Vamos a ver lo que indica nuestro contrato, ¿no? Como parámetro general, está entre 3 meses a medio año, ¿no? Pero veremos qué es lo que dice el contrato, ¿no? ¿Y de quién depende esto? ¿Lo dice el fiscal? ¿Lo dice el supervisor? ¿O le dice la empresa? En algún momento consultaba, ¿no? ¿Será que mi obra, estando a un 95%, puedo realizar la entrega? ¿O de quién depende? Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo ya el análisis de esta parte teórica en los contratos, ¿no? Bien, entonces, todos estos temas planteados, vamos a empezar a responderlos, que son muy interesantes, deberíamos de conocerlos todos. Y vamos a empezar por este tema importante, de la persona natural o jurídica. ¿A qué se refieren con este término? Luego ya vamos a ingresar a lo que es la ley SAFCO, los tipos de responsabilidades que tenemos y vamos a ir respondiendo cada uno de estos temas que hemos ido planteando. Veamos, cuando nosotros estamos
trabajando en una empresa constructora y escuchamos hablar el término persona natural o física o persona jurídica, se están refiriendo de qué forma ha sido constituido legalmente una empresa o un negocio. En este caso, nos vamos a referir nosotros a una empresa, ¿no? Y para eso tenemos dos tipos de modalidades en la cual uno puede constituirse como empresa. Persona natural, persona jurídica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona natural o física o persona jurídica, estamos hablando de la constitución como empresa. Y lo vamos a disgregar ahora, lo vamos a diferenciar. Veamos este primer concepto. Toda esta información que lo están viendo, les voy a proporcionar para que puedan tomarlo lectura. Lo que vamos a hacer en la clase es para ganar un poco de tiempo, porque si no vamos a ver mucha teoría. Vamos a ir viendo los temas principales, ¿ya? Y si alguien tiene alguna consulta, lo hace llegar nomás al chat, no hay problema. Bien, al referirnos a una persona natural, estamos refiriéndonos que la persona es el dueño de la empresa y está asumiendo a título personal, individual, única, todas las obligaciones de la empresa, lo cual implica que asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posee, los bienes que están a su nombre, las deudas que pueda contraer la empresa. Si, por ejemplo, la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, la persona deberá hacerse responsable por esta deuda a título personal. Y en caso de no pagarla, sus bienes, ¿qué bienes? Sus vehículos, sus casas, sus lotes personales podrían ser embargados. Veamos qué nos dice la persona jurídica. La persona jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Al constituirse una empresa como persona jurídica, es la empresa, aquí hay una aclaración, la empresa y no el dueño o los dueños quien asume todas las obligaciones, lo cual implica que las deudas que pueda contraer están garantizadas y se limitan solo a los bienes que puede tener a su nombre. Si, por ejemplo, lo mismo que vimos en este caso, la empresa quiebra y es obligada a pagar las deudas, esta se pagará solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño o los dueños a tener que hacerse responsable por la deuda con sus bienes personales. Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de una persona natural, la persona natural, de forma individual, se hace responsable de todo. Pero cuando estamos hablando de una persona jurídica, es la empresa que responde todas esas obligaciones. ¿Con qué? Con sus maquinarias, con sus ambientes, con todo lo que tenga a nombre de la empresa, ¿no? Y no responde así las personas que están por detrás de esta, ¿no? Lógicamente, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Algunas de ellas vamos a ver rápidamente. Cuando nosotros nos constituimos como persona natural, es rápida y sencilla, no presenta mayores trámites. La constitución de la empresa no requiere de mucha inversión. Entonces aquí ya nos está respondiendo, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de empresas como persona natural? ¿Quién es el responsable de la empresa?
cae sobre una persona. También van a ver principalmente en la modalidad AMPE, por ejemplo, que tienen muchas más ventajas o favoritismos, pero están limitados a cierto monto. ¿Qué ocurre cuando estamos constituyendo una empresa como una personería jurídica? ¿Tiene mayor disponibilidad de capital? ¿Tiene mayores posibilidades de acceder a créditos financieros mediante los bancos? Aquí, por ejemplo, les hago un comentario, esto en algún momento lo vi. Muchas veces a los que están constituidos como persona jurídica vienen a ofrecer los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben de que tienen patrimonio, porque saben de que tienen bienes que pueden respaldar si en caso no pagaran las deudas, los intereses. Mientras, ¿qué pasa con una persona natural? No tiene las mismas condiciones que una empresa mediana, una empresa grande. Entonces tiene más limitaciones para acceder a créditos, por ejemplo. Así como vimos las ventajas, también existen las desventajas, ¿no? Como por ejemplo, entre algunas de ellas, solo depende del dueño, el que puede aportar de forma personal o la familia, por ejemplo. ¿Qué pasa si falta el dueño? Entonces la empresa ya no va a poder marchar de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa con una persona jurídica? Lógicamente me pide mayor papeleo, mayores documentos. Si ustedes están trabajando en una empresa mediana a grande, por ejemplo, se darán de cuenta que hay que pagar muchos más por distintos temas, no solamente de alquileres, por ejemplo, de telefonías, de transporte, de beneficios sociales, etcétera, ¿no? Y lógicamente nos van a pedir mayor documentación, ¿no? Eso es lógico de entrada, ¿no? Principalmente para los documentos contables, todo ello. Bien, yo creo que con esos antecedentes ya tenemos una pauta para definir a qué se refiere una persona natural y una persona jurídica. En resumen, podemos decir lo siguiente. Si quiero hacer un ejemplo práctico, cuando nosotros trabajamos en una empresa mediana a grande, generalmente contratamos a terceros, a un subcontratista, para que pueda apoyar con un trabajo, ya sea con una cuadrilla, dos subcontratistas, tres subcontratistas. Y se darán de cuenta que ellos son los que responden de forma personal por su transporte, por los viáticos, por la comida de su personal, etcétera. Mientras que cuando nosotros trabajamos en una empresa mediana grande, el transporte lo tiene que correr con los gastos la empresa, los ambientes, la oficina, también la empresa, el pago de la luz, telefonía, etcétera, la empresa. Entonces, generalmente, al referirnos a una persona natural, nos estamos refiriendo a una empresa pequeña, unipersonal o puede ser microempresa familiar. Ellos pueden acceder, por ejemplo, a la modalidad de contratación de licitación menor o licitación AMPE. Lo veremos más adelante. Cuando ya estamos trabajando en una empresa mediana a grande, entonces ya estamos hablando de empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL,
sociedad anónima, SA, etcétera. Entonces, ahí está la principal diferencia. Al hablar de una persona natural, estamos hablando de una pequeña empresa, en resumen, de una persona jurídica, estamos hablando de una empresa mediana a grande. Que eso se va a diferenciar cuando se presente a una licitación principalmente, ¿no? Bien. Bien, aquí hay una pregunta interesante. Refiriéndonos a las asociaciones accidentales, justo tengo la oportunidad de trabajar en una empresa en la cual hay una sociedad accidental. Y los consorcios es algo similar, ¿no? ¿A qué lo denominamos una asociación accidental o a los consorcios, por ejemplo? Cuando tenemos que presentarnos a una licitación, lógicamente tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y entre esos requisitos está, por ejemplo, de cómo ha sido constituida la empresa, para ver si puedo cumplir o no con los montos, el patrimonio que tiene la empresa, los bienes que tiene. En función a ello, nos indican, no cumplimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asociarnos como amiguitos, ¿no? Yo soy la empresa X, tú eres la empresa Y. Si sumamos los dos, podemos cumplir con los requisitos. Entonces, para eso tengo que crear una sociedad accidental o un consorcio constructor. Por ejemplo, puede nacer del consorcio o de la empresa A más la empresa B, puede crecer o puede salir a la luz una nueva empresa o un nuevo consorcio, una sociedad accidental, que tendrá otro nombre, ¿no? Entonces, en el fondo, los documentos, las facturas, los bienes, etcétera, estarán figurando a los nombres que corresponden a cada una de las empresas. Sin embargo, para presentarse a la licitación, hay un documento en la cual indica que soy una sociedad accidental o un consorcio. En resumen, es la unión de dos, tres empresas con el fin de ingresar a una adjudicación. ¿Cuándo se presenta esto? Principalmente para licitaciones internacionales, por ejemplo. ¿En qué casos? Cuando paso los 70 millones. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la empresa en la cual estoy trabajando, en muchas ocasiones se presentaron de esta manera, ¿no? Para poder cumplir con los requisitos, conversaron con otra empresa. ¿Tienes los profesionales? Sí, tengo los profesionales. ¿Con qué más nos puedes apoyar? Yo tengo maquinaria, tengo estos vehículos, todo ello. Muy bien. La otra empresa, yo te voy a apoyar con estos profesionales especialistas que tengo para este tipo de trabajo, estos vehículos, esta maquinaria. Entonces, unimos fuerzas para podernos presentar a la licitación, ¿no? Entonces, de esa manera están constituidos los consorcios o asociaciones, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Bien, aquí vamos a entrar ya en tema de la ley SAFCO. Y para eso, bueno, les voy a recomendar una bibliografía. Esto lo pueden acceder de forma sencilla, no tiene mayor costo, ¿no? El costo es menos de 20 bolivianos.
Lo pueden adquirir donde venden las revistas de presupuestos, donde venden libros técnicos, cerca a las universidades. Existen este tipo de documentos, ¿no? Esta, si no me equivoco, vale 15 bolivianos. Es un pequeño texto que se va actualizando a medida que van saliendo nuevos reglamentos, se van incluyendo nuevas leyes, como por ejemplo eso, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo van actualizando, ¿no? Entonces sería bueno por parte de ustedes que puedan adquirir esta información que está actualizada, porque la información que se les va a proporcionar, lógicamente, como son de años anteriores, del año 1990, hay algunos que están actualizados, pero es mejor tener el textito en la cual van a poder encontrar todas las modificaciones, ¿no? Así como la Ley General del Trabajo. Cada año que pasa van incluyendo, ¿no? Cierto artículo se ha modificado por esto, por lo otro. Entonces, es bueno tener un texto actualizado, ¿no? Que no tiene mayor costo, como una recomendación para conocer un poco más, ¿no? De la ley SAFCO. Esta, por ejemplo, es la edición 2019, la que tengo. Como les iba indicando, también es bueno que puedan conocer un poco de la Ley General del Trabajo. Si nos da un poco de chance, vamos a ver algunos temas importantes que debemos saber de la Ley General del Trabajo. Por ejemplo, de las horas de trabajo, trabajos nocturnos, de las horas extras. Los hombres, ¿cuántas horas a la semana trabajan? Las mujeres, ¿cuántas horas menos que el hombre trabajan, por ejemplo? Y en lo que iremos viendo, bueno, este texto, si tienen la oportunidad de conseguirlo, sería interesante. Es del ingeniero Reinaldo Zabaleta, referido a la estructura de costos. Y aquí está parte de lo que vamos a ir viendo en cuanto a las funciones de la supervisión, del fiscal, de la empresa, manejo de rendimientos, todo referido al tema constructivo, ¿no? Y también este texto que se tiene en la institución para que lo puedan adquirir, la guía para el director de obra del ingeniero Francisco Fernández Sánchez, que igual existe buena información referido, por ejemplo, al tema de planificación, ejecución, funciones del supervisor, del residente, del fiscal, algunos ejemplos de planillas y diagramas, ¿no? Bien, entonces con ese antecedente nosotros vamos a ingresar a este tema y voy a hacer un pequeño salto para luego retornar aquí y para que lo puedan entender mejor. ¿Por qué es que vamos a ver un poco de la ley SAFCO? Aquí en la parte inferior tenemos un pequeño resumen, luego retornamos ahí atrás. ¿Por qué es importante que conozcamos la ley SAFCO? La ley SAFCO nos permite tener un manejo de sistemas que lo manejan desde un nivel macro hasta un nivel micro, que nos va a servir para poder programar, organizar, planificar actividades y luego ejecutarlas. Por ejemplo, ¿de dónde sale el POA? De uno de los sistemas de la ley SAFCO, que en general maneja 10, 2 que se encuentran a un nivel macro, 8 que se encuentran a un nivel micro, en la cual nosotros estamos involucrados. ¿En qué parte? Quizás para la elaboración de los POAs, para la ejecución de lo que hemos programado, organizado, y aquí tenemos el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la NBSAPS. ¿Quién es el que emite?
El Ministerio de Economía y Finanzas. Es el órgano rector. Entonces, nosotros hemos programado, hemos organizado, planificado, ahora lo estamos ejecutando. Estamos involucrados aquí con la NBSAP. Hemos terminado la construcción. ¿Qué pasa posteriormente? Viene la Contraloría General del Estado. Es el órgano rector para el control interno y externo, posterior. Entonces, estos temas son importantes para que nosotros tengamos cuidado al momento de tomar ciertas decisiones. Con mayor razón, si es que trabajamos en instituciones públicas. En empresas privadas también nos sirve. Y vamos a ver en uno de los artículos que estamos involucrados igual, ¿no? Bien, entonces con estos antecedentes, rápidamente vamos a ver en qué consiste la ley SAFCO y qué tipo de responsabilidades hay, ¿no? Que son 4 en realidad. Veamos. Bien, la ley SAFCO es una abreviación de Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental. Es una ley que nació el año 1990, que ha tenido muchas modificaciones. En algún sector veremos que está referido, por ejemplo, a República. Sin embargo, ahora ya estamos en un estado plurinacional. Como nos indica el concepto de SAFCO, para mí es un modelo de administración basado en sistemas. Y todos estos sistemas tienen relación una con otra. Vamos a ir viendo más adelante. ¿Para qué me sirve la ley SAFCO? La ley SAFCO, en resumen, lo que me está indicando es de que yo debo tener un buen control, una buena administración ¿de qué? De los recursos públicos del Estado. Por eso muchas veces cuando uno está trabajando en una institución pública, a esta ley también lo llaman una ley para el funcionario público. ¿Por qué? Porque tiene que administrar, gestionar bien los recursos públicos. Y como habíamos visto anteriormente, esta ley SAFCO me permite programar, organizar, luego ejecutar. Finalmente, si he realizado un buen trabajo, he cumplido con lo que indica el DBC, mi pliego de especificaciones, mi propuesta técnica, los tiempos, los materiales, no ha existido sobreprecios, no ha existido deficiencias. Entonces, no voy a tener problemas con el control posterior, ¿no? No debería de tener problemas. Eso es lo que me indica la ley SAFCO. ¿Para qué? Para que yo pueda ser eficiente con los recursos públicos y pueda ser eficaz. No es lo mismo, ¿no? Ser eficiente que eficaz. Más adelante vamos a ver una pequeña diferencia de esto, ¿no? El artículo 2 me indica que tengo yo 10 sistemas para poder manejar la ley SAFCO, de las cuales tengo 2 a un nivel macro, a un nivel mayúsculo, 8 para un manejo institucional en las alcaldías, en las gobernaciones, etcétera. 3 que me sirven para poder programar, organizar, planificar. 4 sistemas para poder ejecutar lo que hemos planificado. Y aquí nosotros estamos involucrados mediante la NB-SAPS. Y tenemos un octavo sistema del control gubernamental. ¿Dónde se aplica esta ley? ¿Por qué deberíamos de conocer nosotros? El artículo 3 me dice, se aplica en todas las entidades del sector
público, sin excepción. También me dicen los poderes legislativo, judicial, esto ya que estén trabajando ahí. Como personas privadas, que trabajamos en empresas privadas. El artículo 5 me dice, toda persona no comprendida en los artículos 3 y 4, que son públicos, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento. Aquí ya nos está respondiendo, como empresas privadas, si vamos a recibir los pagos de la alcaldía, del ministerio, que vengan fondos públicos, directa o indirectamente, ya estamos involucrados en lo que es la ley SAFCO, que después nos pueden pedir cuentas, ¿no? Vamos a hablar nosotros ampliamente de uno de los sistemas, que es la NBSAPS. Ampliamente vamos a hablar de eso, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué informaciones ahí existe como que nos interesa a nosotros como constructores? La Contraloría, el control gubernamental, que puede ser al momento que nosotros estemos realizando la actividad o antes, también puede ser posterior. Por ejemplo, aquí entre las partes que podemos rescatar, me dice, el sistema de control interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manual de procedimientos de cada entidad y la auditoría interna. Esto es un control que lo realiza de forma interna, pero seguramente han escuchado ustedes hablar, yo tengo algunos colegas que han trabajado en la Contraloría General, contratan, ¿no?, a profesionales o a consultores para poder hacer una auditoría externa, posterior, una vez que ha sido concluido el proyecto. Pero ha habido denuncias de que no se hizo bien el proyecto, de que no se cumplió con el pliego de especificaciones, con el DBC. Entonces, para eso yo necesito realizar una auditoría, ¿no? Que será posterior, porque ya está concluido el proyecto, ya pasó la auditoría interna, todo ello. Ahora me corresponde una auditoría externa, posterior, ¿no? Como dice aquí, de operaciones ya ejecutadas, ¿no? Bien, toda esta información, como lo van a tener, pueden tomarlo lectura para poder interiorizarse mucho más. Terminaremos esta parte más, luego vamos a ver la consulta. ¿De qué se encargan los órganos rectores? El Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, son los que emiten las normas. Para nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas es quien emite el DBC, el NB-SAPS, por ejemplo. Y ellos son, si es que en algún momento ya esto en la parte administrativa quieren hacer modificaciones, cambios, todo ello, ellos son los que emiten la norma general y nosotros podemos emitir una norma interna, un reglamento, ¿no? Y ellos tienen que compatibilizarlo, evaluarlo, ver los plazos, las condiciones, adecuarlo, si estamos bien o no, o corregir. Y vamos a ver esta última parte, que es muy, muy importante, los tipos de responsabilidades por la función pública, ¿no? A lo cual muchas veces uno tiene el temor, ¿no? Especialmente cuando trabajamos con otros colegas de la alcaldía, el fiscal, dicen, no, la ley SAFCO, no, que las responsabilidades, todo ello. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? A ver, vamos aquí.
A ver, bueno, Karina nos pregunta, una vez adjudicado el proyecto, ¿me pueden volver a revisar los precios unitarios? Es decir, si existiese un sobreprecio, ¿qué es lo que pasaría? Sí, esta parte lo vamos a responder cuando estemos viendo ya nuestro contrato, porque ahí claramente nos indica de que, lo primero, cuando estamos empezando nuestro proyecto, deberíamos de hacer de inicio un balance de obra de inicio, ¿no? Ya me estoy adelantando. Un balance de obra que la supervisión debería de detectar todas las deficiencias que existen en el proyecto. No solamente me refiero a la parte técnica de la propuesta, de la parte constructiva, cronogramas, tiempos, etcétera. También nos estamos refiriendo a ver estos temas, ¿no? Que en teoría ya deberían de estar resueltos, en teoría, ¿no? Pero muchas veces no ocurre así. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer un reajuste de precios? ¿Qué es lo que me indica mi contrato? No puedo hacer eso. Entonces, con mayor detalle lo vamos a ver esa parte, Karina, por favor. ¿Ya? Porque ahí vamos a ver qué ocurre. Si hago, por ejemplo, un contrato modificatorio, voy a incluir nuevos ítems. ¿Qué pasa? Tu cemento está muy caro, ahora te voy a reducir. No puedo hacer eso, porque ya me he adjudicado con esos precios. Y aquí hay un gran detalle que ya me voy adelantando también. Los precios que manejan en el área urbana no es lo mismo en el área rural, cuando tengo que transportarme a una distancia. Es en el caso mío, por ejemplo, que yo estoy trabajando fuera del área rural o, digamos, en un punto muy alejado. Entonces, el precio de trasladar mi madera, mi cemento, mi hormigón, mi fierro, no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque me cobran por distancia. Por ejemplo, para el tema de hormigones, de hormigón premezclado, me cobran 100 bolivianos adicionales. ¿Por qué? Por el tema de distancia. Si yo me encuentro en el área urbana, obviamente tengo ese descuento, menos 100, ¿no? Entonces, el costo tiene que haber contemplado este tema. No puedo hacer una comparación igualitaria, ¿no? En algún momento nos pasó esto con un funcionario de la alcaldía. El precio debería ser, este nos indica para un determinado ítem. Sin embargo, esa realidad es para el área urbana. No es para nuestra realidad. No está manejando nuestros rendimientos, etcétera. Entonces, esto lo vamos a responder con nuestro contrato. Bien, ¿qué tipo de responsabilidades tenemos en la ley SAFCO para el funcionario público? E indirectamente nosotros estamos involucrados ahí. 4 tipos de responsabilidades: administrativa, ejecutiva, civil y penal. Siendo un pequeño concepto de cada uno de ellos, porque lógicamente es muy amplio, la sugerencia sería de que puedan también verlo este tema con la parte legal, con los abogados, con la parte jurídica, si tienen amigos, que ellos están un poco más interiorizados en este tema, ¿no? Pero nosotros como constructores, por lo menos tenemos que saber los conceptos básicos a qué se refieren esto. Cuando estamos hablando de una responsabilidad administrativa, estamos hablando de una naturaleza disciplinaria. Si hablamos de las 4 responsabilidades, en menor grado yo lo podría denominar administrativa, porque es un proceso interno que se realiza en la institución en la cual uno esté trabajando. ¿Qué nos dice el concepto? En resumen, van a ver en muchos sectores cuando por acción o por omisión, por realizar una actividad o por no realizar una actividad, una toma de decisiones que afecten las normas, los reglamentos para el sector público, entonces ahí estoy cometiendo una falta, ¿no? Para eso me estarán realizando un proceso interno, ¿no? A lo cual muchas veces uno tiene que, bueno, está temeroso de tomar ciertas decisiones, ciertos riesgos, por ejemplo,
¿Y a quiénes llega esta responsabilidad administrativa? A todos los funcionarios públicos, obviamente, ¿no? De forma directa. Y como les había comentado, este tiene una naturaleza disciplinaria. Las sanciones pueden ser hasta un 20% de su salario. Si lo van a retirar del trabajo o lo van a suspender, no puede exceder de los 30 días, por ejemplo. Aquí está, ¿no? La suspensión. Está un máximo de 30 días. Si la falta fue grave, bueno, ahí tendrá que venir ya la destitución, ¿no? ¿Cuándo prescribe? ¿Cuándo deja de tener validez? ¿Cuándo ya no tiene esa energía, esa fuerza? ¿Cuándo pierde ya su vigor, su valor? Después de los 2 años, cuando uno ya deja de ser funcionario público, ¿no? Pasamos a la responsabilidad ejecutiva. Como su nombre indica, es de naturaleza gerencial, ejecutiva. Llega directamente a las MAES, a los que son autoridades, responsables, jefes de área, etc. ¿Por qué? Por no haber rendido cuentas, por no haber tomado decisiones, lo mismo que la primera parte, por una acción u omisión. Aquí nos indica algunos incisos que tendríamos que tomar lectura de ello. Ahora, ¿de qué forma yo voy a calificarlo? Si tienes responsabilidad ejecutiva. Cuando se realice una evaluación a su gestión, en la cual dirán, bueno, ha tenido deficiencias o ha tenido negligencia, no ha cumplido con los objetivos, no ha logrado desembolsar los fondos, no ha concluido con estos proyectos, no ha cumplido con el POA, etcétera, que estaba en sus posibilidades. Entonces, ahí tendrán que responder las MAES, ¿no? Los ejecutivos. Responsabilidad civil, en resumen, se está refiriendo al tema económico. Cuando nosotros realizamos un daño económico. Entonces, su naturaleza es resarcitoria, ¿no? Porque tengo que devolver el daño que he causado por malversación de fondos, por sobreprecios, etcétera. Y lo mismo que el primer concepto, por una acción o una omisión, por haber tomado una decisión o por no haber tomado una decisión. ¿Quiénes son los que están involucrados aquí? Ya pasando a otro tema, en la parte civil, lógicamente será la persona involucrada y también el superior jerárquico, que puede ser la MAE, el director, el cual ha autorizado, ha firmado, estaba de acuerdo con esto, entonces también está involucrado de forma directa, ¿no? Ahora aquí hay un tema importante. Nuevamente, el primer concepto que habíamos visto. Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas, incluidos los que no son servidores públicos. Entonces, si se dan de cuenta, nosotros, como empresa privada, igual, hemos comprado material que no correspondía, que no cumplía con el pliego de especificaciones. La supervisión aprobó, avaló esa información, se construyó de esta manera, no hicimos las pruebas que correspondían, por ejemplo, y nos hicieron la denuncia. Entonces, si va a venir una auditoría, va a detectar todas esas falencias, pero nosotros, siendo empresa privada, igual estamos involucrados, porque nosotros hemos sido los que hemos recibido los recursos y también, como indica aquí en el inciso B, de la responsabilidad civil, aunque no sea servidor público, igual estoy involucrado, ¿no? Porque he recibido un beneficio indebido, ¿no? Y lógicamente he causado un daño al patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, de una u otra manera, igual como empresa privada, estamos involucrados en este tema, ¿no? Ahora, también aquí está el tema de complicidad o por no hacer la denuncia. Igual, ¿no?
al menos cuando se trata de un proyecto de envergadura, un proyecto importante. Y al final, como se tiene una naturaleza resarcitoria, tendremos que pagar todo lo que hemos malversado, todo el dinero que hemos recibido, ¿no? Finalmente, la responsabilidad penal. Esto está más con la parte de la parte jurídica, en la cual aquí, por ejemplo, la prescripción lo tendrá que decir el Código Penal. Toda esta responsabilidad, dependiendo al grado, lo mismo que en los anteriores casos, por una acción o una omisión del servidor público, estaremos sujetos a esta responsabilidad. ¿Cuál es su naturaleza? Es punitiva. ¿Qué quiere decir eso? Es que es de castigo, de sanción. ¿Por qué? Por haber cometido actos o hechos que me den responsabilidad de malversación de fondos igual, que puede estar asociado igual a lo civil o penal. Igual, nosotros como personas externas podemos estar involucrados, ¿no? Como nos dice aquí el artículo 36, todo servidor público o ex servidor público de las entidades del Estado y personas privadas, igual también estamos involucrados, ¿no? Ya sea por el tema económico, por el tema de contratos, etcétera. Entonces, en resumen, si se dan de cuenta, estas cuatro responsabilidades de menor a mayor grado nos indican que también como empresa privada podemos estar involucrados, ¿no? Bueno, Karina nos pregunta, ¿la responsabilidad pública nos llega a las empresas constructoras? Sí, yo creo que con la aclaración que dijimos, generalmente las empresas constructoras son privadas, ya sea como persona natural o jurídica, por los conceptos que hemos indicado, y por todo lo que estamos mencionando, estamos ahí involucrados, ¿no? Por el artículo 5 de la ley SAFCO, de la responsabilidad civil y penal también, por lo que estamos indicando ahí, como personas que no son públicas, igual estamos involucrados aquí, ¿no? Ludwig, la responsabilidad no tiene vigencia, ¿no? Por esto estuvimos hablando de forma enunciativa. Por ejemplo, para la responsabilidad administrativa, tiene una prescripción, o sea, deja de tener validez con el pasar del tiempo. 2 años, lo que indica la ley SAFCO para la parte administrativa. Para la responsabilidad ejecutiva, de igual manera, ¿no? Son los 2 años. Sin embargo, parece que salió un nuevo reglamento que en la cual ya es más tiempo, ¿no? Es indefinido eso. Eso hay que chequear, revisarlo bien, ¿no? Sin embargo, por el momento la ley SAFCO indica igual los 2 años, ¿no? Para la responsabilidad civil, si van a tomar lectura del texto, no indica acerca de un tiempo, pero algunos jurídicos indican 10 años, ¿no? O otros indican igual, es indefinido esto, ¿no? Para la responsabilidad penal, que es la más grave, digamos, eso depende al Código Penal. Esto lo ve la parte jurídica, ¿no? Bien, en resumen, de lo que hemos visto anteriormente, la ley SAFCO maneja 10 sistemas, de las cuales 2 están a un nivel macro de gobierno. Antes era el Sistema Nacional de Planificación, el SISPLAN, ahora lo llaman el SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado, por una parte. El otro sistema, Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, de aquí nacen los proyectos para que puedan pasarlo
a los subsistemas. Tengo aquí 8 sistemas, de las cuales están divididos en 3 niveles. Una, en la cual tengo 3 para poder programar, organizar. En un nivel 2, 4 para poder ejecutar lo que he programado. Y aquí nosotros estamos involucrados con la NBSAPS. De estos 7 sistemas, el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. Como hemos visto en la parte teórica, ellos son los que emiten la norma. La NBSAPS, ¿quién lo emite? El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. El DBC, también. Una vez que hemos terminado nuestro trabajo, viene la Contraloría mediante un control interno o control externo posterior, al cual lo llamamos Sistema de Control Gubernamental. El órgano rector es la Contraloría General del Estado. Bien, aquí un poco recapitulando lo que hemos visto. En la ley SAFCO están involucrados todas las personas, naturales, jurídicas, privadas, etcétera. Aquí, por ejemplo, haciendo una pequeña pausa, los que estamos involucrados justo ahora en el tema que está pasando con esto del coronavirus, por ejemplo, el gobierno ha emitido normas, reglamentos para que nosotros podamos adecuarnos en el tema de construcción. Inclusive la Caboco también emitió opinión, todo ello. Entonces, si nosotros tenemos una norma general, macro, que abarca a todo en general, nosotros lo que tenemos que hacer es un reglamento específico, un reglamento interno para la empresa, para la institución en la que estamos trabajando. ¿En función a qué? En función a lo que ha emitido la norma básica del gobierno. Para la ley SAFCO ocurre lo mismo, ¿no? El gobierno es quien emite mediante los ministerios, mediante los órganos rectores, las normas a un nivel macro, y nosotros en un nivel micro, en alcaldías, en gobernaciones, podemos emitir también nuestros reglamentos internos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Norma básica es un nivel macro, reglamento a un nivel micro. Hemos hablado bastante de la ley SAFCO. ¿Quién es el responsable de la implementación de estos sistemas? La MAE, la máxima autoridad ejecutiva, como parte de sus competencias. Él es el que asume toda la responsabilidad de implementar los 8 sistemas en un ámbito institucional, ¿no? Entonces, la máxima autoridad ejecutiva es quien debería de dar cumplimiento a lo que es la ley SAFCO y lógicamente también a todos sus funcionarios, ¿no? Bueno, al referirnos a un órgano rector, el rector, si hacemos una comparación, es con la universidad u otras instituciones, es como la MAE, ¿no? La máxima autoridad. O sea, es la persona que está a la cabeza. Y al referirnos a un órgano, estamos refiriéndonos a un conjunto de partes, a un conjunto o agrupación de sistemas en este caso, ¿no? Entonces, el órgano rector es quien está a la cabeza de manejar las normas a nivel macro, a nivel nacional, ¿no? Bien, para terminar esta parte, los tipos de auditoría, por ejemplo, que pueden haber, pueden ser financieras en la parte administrativa, operacional, ya en el campo laboral, cuando nosotros hemos ejecutado la actividad o estamos ejecutando el proyecto. En la parte ambiental, y eso es, bueno, lo que más nos interesaría a nosotros, ¿no? Bien,
Entonces, continuamos. Como complemento a todo lo que hemos visto, les voy a enviar este archivo para que puedan tomar lectura, si quieren interiorizarse, conocer un poco más de lo que es la ley SAFCO. Nosotros hemos visto en resumen porque es bastante amplio, tiene varios temas que pueden ir viéndolo, analizándolo, chequeándolo, todo ello. Y para mayor claridad, como les había comentado, pueden consultar a algún colega jurídico para interiorizarse más, ¿no? Nosotros estamos viendo de forma básica lo que necesitamos como constructores y por qué debemos conocer la ley SAFCO, de qué debemos cuidarnos. También este otro archivo. Bien, lo que nos toca ahora hablar es la NBSAPS. Ya hemos hablado de la ley SAFCO y vimos en el segundo grupo en el cual están 4 sistemas para poder ejecutar y entre ellos está la NBSAPS. Veremos a qué se refiere este NBSAPS y por qué yo debería de conocerlo como constructor. Entonces, igual, esta información les voy a pasar. Igual está cargado eso en la red, se puede descargar, ¿no? Buscando en el internet. Sin embargo, igual es bastante extenso esto. Vamos a ir nosotros a las partes que nos interesan. Bien, seguramente ustedes ya tienen conocimiento en el tema de licitaciones cuando se presentan para una modalidad AMPE, para una licitación pública, por ejemplo. Para eso tenemos la norma NB-SAPS, en la cual me da varios parámetros que vamos a ir conociendo ahora. Por ejemplo, si ustedes van a ir tomando lectura, van a encontrar ahí en la página 29 y 30 de esa ley, por ejemplo, de la NB-SAPS, las modalidades de contratación, que para nosotros es importante saberlo. Una contratación menor lo denominamos desde 1 boliviano hasta 50,000 bolivianos. Eso es lo que indica la NB-SAPS. Cuando escuchamos hablar de una modalidad de licitación AMPE, ¿a qué se están refiriendo con ese AMPE? Cuando la licitación tiene una cuantía, un valor, un monto entre 50,000 a 1,000,000 de bolivianos. Por los conceptos que hemos visto, ¿quiénes estarían en este tipo de modalidades de licitación? ¿Qué tipo de personas? Generalmente las personas naturales, ¿no? Porque las personas jurídicas generalmente están para una licitación pública por los montos, porque son empresas medianas a grandes. Entonces, nosotros vamos a dar bastante énfasis en lo que es una licitación pública que se encuentra entre 1,000,000 a 70 millones, ¿no? Un comentario aquí, seguramente ustedes han debido escuchar. Quieren que se declare emergencia nacional, quieren que se declare desastre o emergencia en un determinado sector o lugar. ¿Por qué? Porque se basan en lo que indica la NBSAPS también. ¿Por qué? Porque ahí dice sin límite de monto, para que no puedan tener restricciones al momento de hacer los gastos. Pero, lógicamente, ¿quién tiene que responder por todos estos gastos? Es
la MAE, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Como comentario. Si vamos a ir ahí a la página 68 del archivo que se les ha brindado, van a poder encontrar esta información. Para la licitación pública habíamos indicado que es de 1 millón hasta 70 millones. Ahí está. Sin embargo, muchas veces cuando participamos en este tipo de licitaciones, también lo denominan como una licitación internacional. ¿Por qué? Porque es de interés también para realizar este tipo de licitaciones públicas internacionales, es de interés nacional e internacional por la importancia, se está denominando también internacional. Sin embargo, la licitación internacional en la NBSAP lo indica montos mayores a 70,000 bolivianos. Entonces, manejamos cuatro rangos, lo diríamos. Uno, a 50,000, contratación menor. Modalidad AMPE, para personas naturales principalmente, entre 50,000 a 1 millón. Para personas jurídicas principalmente, licitaciones públicas desde 1 millón hasta 70 millones. Para consorcios, asociaciones, pueden ingresar en esta modalidad o para la licitación internacional mayor a 70 millones. Podemos conformar una asociación accidental, un consorcio. Bien, ¿qué me indica la NBSAP, por ejemplo, para que nosotros podamos solicitar anticipos? ¿Y cuándo solicito el anticipo? Lógicamente, tiene que solicitar la persona interesada, en este caso será la empresa, ¿no? ¿Y para qué me sirve este anticipo? Para cubrir los gastos iniciales. Máximo. ¿Cuánto debería de ser lo que me indica la NBSAP, la norma? No es que yo pueda decir 10, 30%, no. Y aquí sale el 20%. ¿Pero el 20% de qué? Del monto total del contrato. Por eso es que generalmente nosotros, cuando estamos elaborando nuestra planilla, indicamos, ¿no? O estamos haciendo nuestro cronograma de desembolsos, nos dieron un anticipo para la planilla cero. ¿Cuánto? 20%. Ah, entonces, para las siguientes planillas, tengo que devolver yo el 20% del 100% que voy a cobrar en la planilla que corresponde, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos elaborando la planilla. Entonces, aquí está un dato importante, ¿no? 20% como máximo. Refiriéndonos un poco a las garantías. ¿Quiénes son los que emiten la boleta de garantía? Generalmente las entidades bancarias, los bancos. Boleta de garantía. La boleta lo emite una entidad financiera, un banco. Y si estamos hablando de una póliza de seguros, por ejemplo, ¿quién es el que lo emite? Una aseguradora. Entonces, ahí está la diferencia. ¿En qué casos pedir boleta de garantía? ¿En qué casos pedir póliza? Lo indica el contrato, el DBC. Presentar una boleta de garantía, ¿por qué? Por cumplimiento de contrato. Presentar una póliza, ¿por qué? Por seguro al personal, por el seguro de obra, etcétera. Lo indica mi contrato, el DBC. Para las licitaciones, por ejemplo, para presentarse a una licitación, igual garantía, primer requerimiento nos piden, ¿no?
Sí, estoy con retorno, Ludwig. Si quieres hacer alguna consulta, lo indica nomás, pero tal vez sería preferible aquí en el chat nomás, ¿no? Cualquiera, no, no hay problema. Juan, ese porcentaje de devolución es igual, se aplica a proyectos de llave en mano. Bueno, este tema de llave en mano es diferente, ¿no? Porque en llave en mano, ¿en qué consiste? Consiste en que uno se encarga de todo, ¿no? Como indica llave en mano, se encarga de realizar los proyectos desde inicio, los perfiles, el diseño final, la construcción, todo, ¿no? Por eso lo llaman de llave en mano. ¿Y en qué caso se presenta ese tipo? Es un caso excepcional, ¿no? Debido a la importancia del proyecto, por ejemplo. Puede ser que no tengamos los especialistas o no existe una empresa que tenga las características para poder desarrollar este tipo de proyectos. Es un proyecto de magnitud. Entonces, podemos, o se han presentado varias licitaciones y todas no han cumplido. Entonces, al final, ¿qué más les queda? De hacer un tipo de contrato de llave en mano, ¿no? Ese tipo de manejo es un poco especial, ¿no? No es corriente como lo que estamos viendo aquí, porque ahí obviamente les dan todas las ventajas, les dan todo lo que requieren en cuanto a necesidades. Entonces es algo muy particular eso, ¿no? Bien, terminaremos esta parte más, luego ya continuamos el día de mañana referido a las garantías. Las garantías, por ejemplo, cuando estamos presentándonos a una licitación, nos indica ahí, ¿no? Si leemos el DBC, cuánto debería ser el porcentaje referencial y en función a ello presentar un porcentaje, ¿no? Una boleta de garantía. Cuando nosotros nos hemos adjudicado el proyecto, y muchas veces han debido ver esta situación, lo que nos indican es, presente una boleta de garantía de cumplimiento de contrato. ¿A cuánto es equivalente? Al 7% del monto del contrato. En contrataciones hasta 1 millón, bueno, ya son otro tipo de situaciones porque también se pueden, para la modalidad AMPE, por ejemplo, es un poco diferente. Ahorita nosotros estamos revisando para la licitación pública de 1 millón a 70 millones. Se puede prever una retención. ¿Qué estamos hablando? De una modalidad AMPE, ¿no? Es otra situación. Pero vamos a dar nosotros mayor énfasis siempre a lo que es una licitación pública, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En algún momento esto igual ocurría con algunos colegas o compañeros que tienen su empresa constructora. Cuando yo, para mi licitación del precio referencial, estoy por debajo del 85%, yo lo denominaría esto por desconfianza. Tenemos que presentar una boleta de garantía porque nos hemos reducido demasiado, un 15% del monto referencial. Entonces, lógicamente hay que presentar una boleta adicional, ¿no? La garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo, esto es bueno a solicitud también de los contratistas, ¿no? Porque si tenemos nuestro equipo nuevo que está en condiciones, tenemos mecánicos, no tenemos dificultades en cuanto a la paralización por el tema de maquinarias, bueno, en ese tema no es necesario, ¿no? Por ejemplo, en los casos en los cuales yo he trabajado, no era muy necesario esto porque siempre teníamos los equipos en condiciones, ¿no? Ahora, nos han entregado un anticipo de un 20% generalmente. Entonces, nosotros, en contraentrega a ese anticipo, tenemos que presentar una boleta de garantía de correcta inversión de anticipo. ¿De cuánto? Del 100% de ese 20% que nosotros hemos recibido, ¿no? Y generalmente la vigencia es de 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque puede ser de que el primer mes presento mi planilla. Entonces, ese 20% del 100% que me anticiparon se puede reducir. Ya no será 20%, puede reducirse a un 19, 18%.
En el segundo mes presento una segunda planilla, en el tercer mes una tercera planilla. Entonces, ese 20%, como en cada planilla estoy devolviendo también el 20% del 100% que estoy planillando, se reduce. Entonces, por eso que tengo que presentar paulatinamente, ¿no? No es como el caso de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato, que lógicamente tiene un mayor tiempo de validez por el 7% del monto total del contrato. Esto no cambia. Sin embargo, la garantía de correcta inversión de anticipo, ese buen 20% se irá reduciendo, ¿no? Primer mes será 19, segundo mes 18. Llegaré a un quinto mes, a un año, y ya no será 20%, será 10%, etcétera. Entonces, por eso los tiempos son menores. Bien, llegaremos hasta esta parte, compañeros. Si tienen alguna consulta, si no, también mañana lo pueden hacer la consulta. Les voy a proporcionar toda esta información para que lo puedan ir chequeando. Yo creo que hasta mañana ya vamos a tratar de completar toda esta parte teórica, porque es necesario que conozcamos, ¿no? Porque si saltamos directamente a elaborar la planilla, preguntan, ¿por qué 20%? Bueno, ahora ya sabemos por qué es el 20%. Me piden, por ejemplo, tengo que devolver 20% de lo que estoy planillando también. ¿Por qué? Porque así también lo indica la NBSAPS, ¿no? Quiero realizar algunas modificaciones en mi proyecto. También me indica la NBSAPS. Tengo deficiencias en mi proyecto. Me faltan planos, me faltan diseños, me falta esa información. ¿Qué hago? ¿Quién es el responsable? ¿Yo tengo que hacerlo como empresa o la supervisión? Esos datos son necesarios, ¿no? Para poder continuar con la elaboración de planillas, etc. Por eso es que esta primera parte le estamos dando importancia a la parte teórica. Bien, si no hay consultas, el día de mañana, por favor, por la tarde, les voy a enviar los archivos y los videos también que hemos grabado el día de hoy. Y mañana, por favor, nos veríamos a las 9:15. Hacerles recuerdo a una consulta de uno de los compañeros. Bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo, me incluyo ahí. El curso está programado para 5 días corridos, ¿no? 5 días calendarios. Entonces, bueno, yo creo que hasta el sábado no vamos a tener problemas. El domingo, por favor, haremos ese esfuerzo para concluir con el curso, ¿ya? Entonces, vamos a pasar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El horario es de 9:15 hasta las 10:45. Hoy nos hemos pasado un poco, no hay problema. Mañana, por favor, nos veríamos a las 9:15. Gracias por su atención. Hasta mañana.